para iniciar. Muy buenas tardes, bienvenidos a este webinar que nos presentará un panorama completo de las finanzas del futuro o FinTech. Agradecemos a la Cámara de Comercio Internacional Capítulo México por proponernos esta charla y proporcionarnos a un experto en la materia, el doctor Alfredo Alejandro Reyes Kraft, a quien presentaré más adelante. Consideradas como un desafío para el modelo de negocios de los bancos, las fintech conforman una de las áreas más prometedoras de los círculos financieros a nivel global y en ellas se encuentran desde pequeñas startups hasta grandes bancos internacionales. Las fintech son un concepto muy amplio que abarca una gran variedad de empresas y servicios. Se trata de la tecnología financiera aplicada a la búsqueda de soluciones digitales para transformar la industria de la inversión y de la gestión del patrimonio, préstamos, pagos, finanzas personales o la reinvención de los bancos, entre otros. No les voy a decir más porque, entre otras cosas, nuestro expositor invitado nos va a explicar de dónde surge el término fintech, cuándo y por qué surgieron las fintech, cuál es su utilidad y qué ventajas brindan. Además, ¿qué está pasando en el sector financiero con la presencia de las fintech? Presento brevemente al doctor Alfredo Alejandro Reyes Kraft. Él es doctor en Derecho con mención cum laude y maestro en Derecho de Autor, Propiedad Industrial y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana. Cuenta con un posgrado en Dirección de Empresas en el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas y un curso de especialidad en Contratos y Daños en la Universidad de Salamanca. Actualmente es socio fundador de Reyes Kraft Solís y es miembro de The Board Global Legal Entity Identifier Foundation. Además, es consejero técnico de la Asociación Mexicana de Internet, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, integrante del Grupo Impulsor de la Legislación en materia de comercio electrónico, colaborador de la comunidad Alpha Ready e integrante del capítulo mexicano de Internet Society. Es el primer mexicano en obtener la certificación CDPP, Certified Data Privacy Professional, de parte del Data Privacy Institute of ESMS Forum Spain. Es profesional certificado en protección de datos personales en seguridad de la información por normalización y certificación electrónica. También es profesor en la Universidad Panamericana de las maestrías en seguridad informática, de seguridad nacional, del doctorado en ingeniería del Instituto Politécnico Nacional y del diplomado en seguridad de la información en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como maestro de la Cátedra de Comercio Electrónico en el doctorado en Derecho Privado de la Universidad de Salamanca. Y esto no es todo. Nuestro expositor es autor del libro La firma electrónica y las entidades de certificación. También es coautor, entre otros, de los libros Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Aspectos Legales, Protección de Datos Personales, La Voz de los Actores, los datos personales en México, perspectivas y retos de su manejo en posesión, la protección de los datos personales en México y la Constitución en la sociedad y economía digitales. Tengo el agrado de dejarles con el doctor Alfredo Alejandro Reyes. Como ya les dije al comienzo, por favor, nos hacen llegar sus inquietudes, sus comentarios y preguntas al chat que tenemos habilitado en esta plataforma. Al final, el doctor tendrá la gentileza de responder a esas preguntas y tenemos la suerte de que él además nos va a compartir su presentación y yo les voy a compartir luego el enlace de descarga de este webinar, así que no se preocupen porque van a tener toda la información. Adelante, estimado Alfredo. Gracias, mil gracias por la presentación. Y me dijiste que la ibas a recortar, yo la leí, la vi grandísima. Ya pasó el ridículum de No. todo esto, pero hablemos entonces de finanzas digitales. Me voy a permitir compartirles una presentación, nada más si me pudieran avisar cuando ya cuando ya la vean, por favor, nada más, aquí está compartir. A ver si ya la ven por allá. La vemos perfectamente. La ven perfecto, perfecto. Pues hombre, qué bien. Pues entonces, hablemos de fintech, finanzas digitales. Y el nombre de la plática, pues es finanzas digitales, pero del futuro. O sea, realmente estamos hablando de algo que va a suceder
o estamos hablando de algo que está sucediendo? En México ya tenemos 24 fintechs avaladas por nuestro regulador y 34 con una autorización condicionada. En unos meses tendremos 60 operando y solo dentro de unas áreas que son las áreas reguladas. Existen muchas otras, alrededor de 500 en otras áreas. Ya platicaremos de eso un poquito después. Pero bueno, vamos a hablar de la generación millennial. La generación millennial, pues fueron de aquellos que nacieron entre 1980 y 2000, pues significan alrededor del 10% de la población total. Estamos hablando de 10 millones de personas. Representan por rango de edad de compradores el 51%, todavía un poquito más, de todas las compras realizadas en línea. Todos estos, pues se prevé que para 2025 representen el 75% de la fuerza laboral del mundo. Entonces, estamos hablando de algo que existe hoy y estamos hablando de que precisamente este universo millennial, pues es quien va a ser el que esté operando o manejando las finanzas en unos años. También comentábamos de la pandemia. Fíjense nada más, en 2 años ha logrado lo que se estuvo buscando durante más de 20. Fíjense, 2022, plena era de la hiperconexión, donde todos de una u otra manera nos encontramos ligados o por lo menos accesibles, víctimas o beneficiarios de una pandemia que nos ha mantenido aislados por una parte y por la otra inmersos en nuevos paradigmas. Hoy, que deberíamos sentirnos más seguros en nuestra intimidad, en nuestra zona de confort, en nuestro búnker personal, nuestra casa, nuestro hogar. Hoy nos sentimos más inseguros e invadidos que nunca. Gracias a la pandemia declarada oficialmente hace 2 años, el mundo entero tuvo que modificar su dinámica, migrar a un modelo de trabajo a distancia al que muchas empresas le tenían pavor. La economía tradicional tuvo que hacer una parada forzosa y obligada, bajar la velocidad intempestivamente para dar paso a todos aquellos modelos de negocio digitales que por años hicimos o intentamos promover. Fíjense nada más cómo en estos 2 años esa migración del papel a lo digital pues se ha encontrado y ha encontrado una respuesta muy interesante en las empresas en México y no solamente en las empresas y en el mundo, sino también pues en el sector financiero. Y hablando del sector financiero, ¿qué significa eso? Es una contracción de las palabras anglosajonas Financial Technology, ¿no? A final de cuentas, estamos refiriéndonos al uso de la tecnología por parte de las entidades del sector financiero. Esto fue el origen por ahí de los años 60. Esto es más viejo que las galletas de animalitos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues ahora ya ha trascendido de las entidades del sector financiero y está entrando en zonas grises, zonas que no estaban reguladas, pero para ofertar un servicio que tiene un matiz, pues, de carácter tecnológico. Es decir, mediante el empleo de la tecnología y la obtención de mayor información del consumidor y del entorno, el modelo empleado por estas entidades permite crear productos mucho más atractivos para el mercado, más personalizados, interactivos, incluso gracias al uso intensivo de recursos, productos con un menor costo y con mucha mayor eficiencia. ¿Cuál era el problema? Estas entidades no estaban reguladas y porque no estaban reguladas pudieran llegar a suponer un potencial riesgo para el consumidor final. Además, claro está,
de una gran competencia para el sector formal. ¿Por qué? Porque no tenían carga regulatoria alguna. Entonces, estamos hablando de actividades que generalmente implican el uso de la innovación y desarrollos tecnológicos financieros, aportando un valor diferencial sobre la forma en que los productos y servicios financieros son concebidos y utilizados por la industria financiera y los consumidores. Fíjense nada más, uso de la tecnología en las finanzas, primeramente por los propios bancos y posteriormente por empresas que alrededor, vamos, o en una zona gris de la regulación, empezaron a utilizar. Vámonos un poco de historia, ya que estamos hablando de eso. Y hablemos en particular de instrumentos de pago. Pues en la antigüedad, ¿qué utilizábamos como un instrumento de pago? El trueque. Después del trueque, pues determinados instrumentos les dimos, pues empezamos a comerciar con ellos. Por ejemplo, conchitas, sal, ¿no? Ahora, estos eran instrumentos no monetarios. Posteriormente, instrumentos monetarios que tenían un valor intrínseco, monedas de oro, monedas de plata. Estos tenían un valor intrínseco. Posteriormente, pues empezaron a existir billetitos que eran emitidos por un banco central que tenían un valor, pero era un valor de fe, era un valor referido, no necesariamente un valor intrínseco al material con el que estos se generaban. Posteriormente llegaron los instrumentos electrónicos, y estos instrumentos electrónicos pueden ser también monetarios, y estos monetarios pueden ser centralizados, y esta es una cuestión interesante. Acuérdense que la moneda formalmente solo puede estar emitida por un banco central y pues debe de contar o debe de tener un poder liberatorio ilimitado. Y en ese orden de ideas existen ya instrumentos electrónicos monetarios descentralizados, como pudieran ser las monedas digitales emitidas por un banco central o reconocidas por un banco central. Y por otro lado, estos instrumentos electrónicos pudieran llegar a ser no monetarios, y estos, si queremos pues operar como pudiera ser un activo virtual o pues una moneda virtual, descentralizados también. Entonces, fíjense nada más cómo hemos llegado poquito a poco a través del tiempo pues, hacia el medio tecnológico y hacia donde queremos llegar, finanzas tecnológicas. Fíjense, estamos hablando de los 50. Esa es la primera generación fintech. Aparecen en los 50 las tarjetas de crédito para sustituir al efectivo, ¿no? Posteriormente, en los 60, los primeros cajeros automáticos. En los 70, el trading electrónico de acciones. Y en los 80, los bancos empiezan a usar computadoras para guardar y llevar registro de datos. Yo tengo una experiencia muy interesante, porque entré a trabajar a un banco muy grande, más o menos por esta época, y teníamos una área de atención a clientes en donde pues estábamos muy orgullosos que operaba a través de un medio tecnológico y por internet. Había una conexión por internet para poder prestar servicio a las grandes empresas. Y estábamos orgullosísimos porque contábamos con una mesa de ayuda, pero en esa mesa de ayuda, imaginen un galerón, un galerón con muchos escritorios, y al final de esa galería, por así decirlo, una sucursal. Entonces, recibíamos las órdenes por teléfono del cliente o a través del medio tecnológico. El operador la imprimía, se paraba, iba a la caja del banco o de la sucursal que estaba al fondo, la sellaba y al momento de regresar confirmaba la operación.
Hablábamos de gran tecnología que operaba de manera tradicional, es decir, todo el front era tecnología y equipos y sistemas automatizados, pero en back todo era manual también, ¿no? Entonces, pues empezaba poco a poco. Mandábamos, por ejemplo, a través de los beepers, que eran unos aparatitos que teníamos que te mandaban mensajes, el saldo de tu cuenta, pero teníamos una persona en la oficina, pues conectándose a la cuenta de cada cliente y tecleando lo que queríamos que dijera para que recibiera precisamente el saldo de su cuenta. Entonces, fíjense, así fue empezando el medio electrónico y poco a poco se fue tecnificando. En 1987, el Black Monday, en 90, Internet y compañías de e-commerce que van floreciendo. En el 2000, primeros sitios web para transacciones bancarias y financieras. ¿Se acuerdan de la crisis financiera en Estados Unidos del 2008, que se convierte precisamente en una crisis económica mundial? En 2009, la creación de Bitcoin. En 2011, Google establece Google Wallet y aquí tenemos una primera TechFin. Inician startups en América Latina. De hecho, una fintech china se evalúa en 2018 50% más arriba que, pues, que Goldman Sachs. Las empresas fintech en 2018 ya había más de 12,000 a nivel mundial y el volumen de transacciones de las fintech en 2018 superan en Estados Unidos los 4 billones de dólares. Fíjense nada más el crecimiento acelerado que han tenido y que tienen actualmente precisamente estas empresas de tecnología financiera. Pero existen tres grandes actores, analizándolas desde un punto de vista subjetivo. Tenemos por un lado las TechFins, tenemos por otro lado a las instituciones financieras. Fíjense, las TechFins son empresas de tecnología que entre sus esquemas de negocio incorporan el financiero. Los bancos, que son empresas financieras que utilizan tecnología, y las fintechs, que son empresas que utilizan tecnología dentro del ámbito financiero como una ocupación ordinaria. Estos tres actores tienen, pues, de manera subjetiva una cierta definición. Por ejemplo, los nuevos operadores, nuestras fintech en sentido estricto, prestan servicios en cuanto a la actividad a desarrollar en el medio financiero. Irrumpen en el medio financiero atendiendo una actividad que una institución financiera tenía, pero con una carga regulatoria amplísima y bajo un modelo muy fuerte. Es decir, tiene una carga regulatoria muy grande, tiene una infraestructura muy grande, muy fuerte, y moverla para adecuarse a condiciones de mercado es un tanto difícil. Traten de mover un banco y la verdad es que cuesta trabajo, no es tan simple. En cambio, una pequeña empresa es muy fácil adecuarla a nuevas tecnologías o a situaciones cambiantes de mercado. Ese era un riesgo importante, sobre todo considerando que no tenían una carga regulatoria igual o similar a la carga regulatoria y al requerimiento de personal que tenían las grandes instituciones. Entonces, un potencial riesgo y un foco rojo. Segundo, los operadores ya autorizados, las instituciones financieras. Claro que desarrollan actividades en el ámbito financiero. Desean aplicar el uso de nuevas tecnologías y facilitar determinados procesos en la prestación de servicios. Van generando nuevos modelos y conforme se van integrando, pues van estableciendo estos esquemas de una manera un tanto más lenta. Y tercero, las empresas tecnológicas. Y ese puede ser un riesgo mucho más grande precisamente para las empresas financieras. Las TechFins, los tecnólogos,
se conciben como entidades que prestan servicios no sujetos a autorización y su actividad está basada en el soporte tecnológico, pero irrumpen en el mercado financiero. Irrumpen en el mercado financiero y generan un terremoto en el mercado financiero. La capacidad o la posibilidad de movimiento de un Facebook, de un Google, de un Apple, es fuertísimo, ¿no? Entonces pueden influir en el mercado de una manera decisiva. Fíjense nada más estos tres grandes jugadores: FinTech, instituciones financieras, y TechFin. ¿Cuáles son los factores que en el desarrollo de una actividad financiera dentro del contexto tecnológico determinan, por así decirlo, este desarrollo en el país? Pues mire, de principio tenemos que concebir el capital, es decir, qué disponibilidad de recursos para una startup o para una pequeña empresa existe y qué posibilidad de desarrollo puede llegar a tener. Segundo, el contar con una regulación favorable y ventajas fiscales. A veces, con la propia regulación podemos ahogarlas. Es decir, una carga impositiva o una carga regulatoria a una pequeña empresa fintech la ahogan. Le van a requerir esquemas de capital, van a regular incluso la tecnología que va a utilizar. La verdad es que la va a maniatar y la va a ahogar. Tercero, demanda. Demanda de clientes finales. Es decir, que existan potenciales clientes interesados en el servicio. Y lo más importante de todo, talento. Es decir, talento técnico, financiero y emprendedor. Y esos tres talentos no se conciben ni se consiguen tan fácil. Pero, bueno, pues el contar o la confluencia de estos cuatro grandes factores nos va a ayudar pues a propiciar que existan más y más empresas de este tipo en donde pues van a generar modelos de operación muy interesantes. En este orden de ideas, hay algunos países que se han desarrollado normando determinados tipos de empresas fintech. De hecho, el Financial Stability Board ha hecho un análisis de nuevas tecnologías y recomendaciones de regulación para el sector fintech, siempre visualizando los potenciales riesgos a la estabilidad financiera. Y en ese orden de ideas determinó cuatro grandes áreas de acción precisamente dentro del esquema de regulación. Cuatro áreas que fueron precisamente las que se regularon en México. La primera, financiamiento colectivo, ¿no? Esta parte de financiamiento colectivo se reguló y se ha operado y funciona en Estados Unidos, Canadá, China, España, Italia, Francia, Reino Unido y Nueva Zelanda. Hay regulación específica para este tipo de operaciones de financiamiento colectivo. Préstamos entre pares, ¿no? Y ahora vamos a ver las condiciones y cómo se ha ido implementando. En segundo lugar, tenemos la parte de pagos electrónicos. Y en esta parte de pagos electrónicos, pues tanto Estados Unidos como la Unión Europea, Perú, Colombia, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Reino Unido, Brasil y Kenia cuentan con una regulación ad hoc en este sentido. Por otro lado, tenemos también sandbox regulatorio. Este sandbox regulatorio es, por así decirlo, un arenero en el cual se puede jugar, pero en conjunto con la autoridad para establecer modelos de operación o normativa relacionada con nuevos esquemas que no necesariamente ya se encuentren regulados, pero que muy probablemente puedan servir, puedan funcionar y conviene pues regularlos. Entonces, pues estas sandbox regulatorio es, por así decirlo, ese arenero en donde bajo supervisión de la autoridad te permiten operar en un espacio muy
determinado, determinable, ya sea por número de clientes, por temporalidad o incluso por espacio físico para poder probar un concepto. Y si ese funciona, establecer medios o mecanismos para poder regularlo de una manera satisfactoria sin matar. Es decir, es un modelo público-privado, precisamente, y fíjense nada más qué ventaja operativa tiene esto, en donde tanto la autoridad como los particulares en conjunto trabajan de la mano para llevar un nuevo producto al mercado, ¿no? La verdad es que hay unas experiencias increíbles. Por otro lado, tenemos, bueno, esto ya está regulado en Reino Unido, Australia, Estados Unidos, Singapur, Canadá, Malasia, Tailandia, Hong Kong, Indonesia. Y por último, la parte de activos virtuales. Una cosa es regular, la tecnología que está atrás del activo virtual, que normalmente en modelos tecnológicos debemos de siempre buscar la neutralidad tecnológica, porque el regular un esquema tecnológico nos lleva a un cuento de nunca acabar. Siempre aparecerán nuevos modelos, nuevos esquemas. Y la verdad, en lugar de brindar un elemento de seguridad, nos genera un potencial riesgo enorme. Entonces, nos ha costado aprender, pero pues hemos entendido que la regulación debe de ser tecnológicamente neutra. Es decir, por disposición legal o por orden de autoridad, no pueden comprometer y obligarnos al uso de una tecnología en particular. Eso pudiera llegar a ser tan absurdo que con el avance tecnológico cambiaran las circunstancias o incluso ante el uso de estos modelos y al querer regularlos, le pegamos al ámbito de seguridad porque con la regulación detectamos cuáles serían los potenciales riesgos. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense nada más. Quiero aclarar, mi esposa es muy descuidada y ella siempre las llaves del automóvil las deja pegadas en el automóvil. Teníamos hace años un Volkswagen. Entonces, cada vez que dejaba las llaves pegadas, cerraba la puerta con llave y teníamos que llamar a un cerrajero para abrir el automóvil. Eso, la verdad es que nos salía muy caro porque lo hacía ya de manera instintiva constantemente. Entonces, pues aprendí a abrir Volkswagens sin la llave. Era relativamente sencillo con un gancho, ¿no? Pero bueno, pues no soy ladrón, pero aprendí a mi coche y las llaves de mi esposo. Después cambiamos de auto y compramos un Tsuru. Y en el mismo sentido, pues también dejaba las llaves adentro. Entonces, pues aprendimos a abrir del Tsuru de Nissan, aprender a abrir el coche sin llaves. Imagínense entonces, cada automóvil tiene ciertas medidas de seguridad y cada uno las tiene diferentes. Un ladrón, para poder cometer un ilícito, pues tiene que invertir en comprar el implemento que a él le permita abrir esa medida de seguridad. Pero como no todos los coches tienen la misma medida de seguridad, bueno, pues entonces el ladrón, para poder abrir un coche o varios coches, tendrá que comprar la manera de romper determinadas medidas de seguridad. Bueno, si por disposición de ley todos los automóviles tuvieran las mismas medidas de seguridad, sería un incentivo perverso al ladrón para invertir, porque invertir en el comprar esos dispositivos para romper esas medidas de seguridad, pues la verdad le daría acceso a todos los automóviles. Imagínense en el sector financiero o en el sector bancario. Tenemos que tener mucho cuidado con la neutralidad tecnológica. Bueno, pues en México se regularon activos virtuales bajo unas condiciones
muy puntuales y no respecto de la tecnología para generarlos. Y en ese orden de ideas también están regulados en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Australia, Canadá y Japón, siguiendo reglas precisamente del Financial Stability Board. Pero ¿cómo hacer frente a los avances tecnológicos en servicios y productos financieros? Nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es trabajar precisamente en la regulación. Y debemos hacer la menor regulación necesaria, pero con la mayor supervisión para lograr, utilizando un enfoque preventivo, es decir, buscando mitigar y contener efectos negativos, un marco regulador comercialmente neutro que respete la igualdad de las condiciones, pero que esté enfocado al riesgo, es decir, a menor riesgo, un menor requerimiento regulatorio, a mayor riesgo, uno mayor. Y esto también apoyando la innovación en los servicios financieros. Ahora, esto solo la autoridad, pues difícilmente lo va a conocer. Es necesario que la autoridad se apoye o en la propia comunidad, en la propia, pues la sociedad que está creando, las instituciones, las propias fintech. De hecho, la propuesta en México de la ley fintech fue un proceso muy largo, fue abierto de cooperación entre los participantes, entre el sector público y el sector privado. Para seguir fomentando esta dinámica, en México se creó algo que se denomina el Grupo de Innovación Financiera. Es un grupo que funciona como un órgano de consulta, asesoría y coordinación entre los sectores público y privado para intercambiar ideas, impulsar el desarrollo de la industria y planear su regulación. Se reúne al menos una vez al año y en México se está reuniendo cuatrimestralmente de manera regular. ¿Quiénes son los integrantes? El propio gobierno federal, el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, el supervisor bancario, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el supervisor de seguros y fianzas, la Cámara Nacional, bueno, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y la CONSAR de Afore para el retiro, es la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro y algunas otras dependencias como invitadas. Y por parte del sector privado, hay 7 representantes relacionados con la industria fintech, partiendo de una agrupación gremial, pero también representantes destacados dentro de, pues, el medio, ¿no? Y ahora sí, vamos a hablar de la experiencia en México, la ley fintech. Esta ley fintech tuvo un proceso de aprobación muy interesante. Miren, en julio del 2016, la Secretaría de Hacienda, que es un ministerio encargado de las finanzas del país, concluye con la elaboración del anteproyecto de ley. En marzo del 2017 se presenta a las entidades del sector financiero, el sector financiero regulado, quiero aclarar. En marzo del 2017 se presenta y hasta octubre de ese mismo año se presenta una primera iniciativa de ley fintech a la Cámara de Senadores. Fíjense que pasó muy corto tiempo entre la presentación a las entidades del sector financiero y la iniciativa de ley fintech. La verdad es que fue una muy buena gestión inicial por parte de Secretaría de Hacienda en cuanto a ir permeando en diferentes foros el contenido de las disposiciones. En diciembre se aprueba en el Senado, que es nuestra Cámara Alta. En 2018 se aprueba en la Cámara de Diputados y se publica el 9 de marzo del 2018, 8 días después de la aprobación de la iniciativa en la Cámara de Diputados. Fíjense nada más el punto.
Las normas secundarias se estableció que tendrían entre 6 y 24 meses después de publicada la norma en el diario oficial, se empezarían a emitir. Se han emitido casi todas, todavía hay algunas pendientes. Se había acordado que a más tardar en 24 meses se iban a publicar. Ya pasaron para algunos casos, sobre todo en la parte de Open Banking, pero bueno, pues se sobreentiende y ahora les voy a platicar el por qué. Ahora, no solamente se reformó, se creó esta nueva ley, la creación de esta nueva ley tuvo o fue necesaria la adecuación a otras leyes para poder hacerla operativa. La ley de instituciones de crédito, la ley del mercado de valores, la ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito, la ley para la transparencia y ordenamiento de los servicios financieros, la ley para regular a las sociedades de información crediticia, la ley de protección y defensa al usuario de servicios financieros, la ley para regular las agrupaciones financieras, la ley de la Comisión Nacional Bancaria y Valores, que es nuestro supervisor bancario y de fintech, y la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Fíjense nada más la trascendencia que tuvo esta iniciativa de ley y la publicación de la norma. Se tuvieron que tocar muchas disposiciones de otras entidades financieras precisamente para poder hacerla operativa. Ahora, ¿quiénes son las autoridades supervisoras? Tenemos un organismo autónomo constitucional que es el Banco de México, nuestro Banco Central, que supervisa en cuanto a las operaciones financieras. Y la Comisión Nacional Bancaria supervisa en cuanto a la organización y al funcionamiento precisamente de todas estas instituciones. Además, claro, de otras autoridades en lo relativo a seguros y fianzas, la Comisión de Seguros y Fianzas, en lo relativo a sistemas de ahorro para el retiro, la CONSAR, y en lo relativo a protección al usuario de servicios financieros, la CONDUCEF. Bueno, pues ya conociendo cuáles son las autoridades supervisoras, pues yo creo que podríamos empezar a platicar sobre la ley, ¿no? Entonces, primeramente, ¿cómo está armada la ley? Tenemos, la primera parte nos habla de cuáles son las instituciones de tecnología financiera. Estamos hablando de financiamiento colectivo o instituciones de fondos de pago electrónico. También establece un modelo de operación, pero ya no por operaciones, sino activos virtuales. Ya particularmente no le quiso llamar criptomonedas, porque jurídicamente hablando no tienen esa calidad, no son moneda, pero sí son activos virtuales. Entonces, habilitó a las instituciones para operar con activos virtuales bajo ciertas condiciones. Es decir, solo van a poder operar con aquellos activos virtuales que hayan sido aprobados por el propio Banco Central y con las condiciones que el propio Banco Central establezca. Ya veremos cuáles son esas condiciones y de qué forma se pueden implementar. Por otro lado, establece disposiciones generales a todas las instituciones, habla de los modelos novedosos, del sandbox regulatorio, habla del grupo de innovación financiera. Fíjense qué importancia le da a este esquema de operación público-privado que le dedica un capítulo específico en su ley. Y por otro lado, las sanciones, los delitos que se pueden presentar, que replica también en otras disposiciones de carácter financiero, y las notificaciones, el punto de contacto con cada una de las instituciones
dentro del esquema de la propia comisión. Esta es de manera muy general y a grosso modo la estructura de la ley FinTech. Pero ahora vamos a ver qué beneficios se esperan o se esperaban al inicio de la ley FinTech. El primero, promueve inclusión financiera, es decir, se aperturan nuevas cuentas, se generan, para que tengan un punto de referencia. Es impresionante. Tenemos algunas FinTech que han aperturado cuentas. Han aperturado un número de cuentas que a un banco le ha tardado alrededor de 5 años en obtener en menos de 1 o 2 meses. O sea, para que tengan un punto de referencia, cómo la tecnología puede aperturar y puede dar acceso a infinidad de cuentas. BBV, con su aplicación que está manejando como si fuera una fintech, porque opera bajo ese modelo, estamos hablando de que ha obtenido solo en el último año 15 millones de cuentas nuevas. Fíjense nada más para operar con su wallet, ¿no? Entonces, y así están las otras entidades. Es increíble. Incentiva la competencia. Claro que incentiva la competencia porque pues le está quitando en cierto sentido una posibilidad de negocio a las propias instituciones financieras. Los procesos son más eficientes y a menor costo. Y hay una razón, no requieren contar con la infraestructura del banco o el requerimiento de capitalización tan grande de un banco, ni tampoco con la estructura humana requerida. Luego entonces, los requerimientos de personal son menores, los requerimientos de equipo y manejo también son inferiores y la capacidad de la empresa para moverse atendiendo una realidad objetiva es muy ágil. Entonces, sí hay un cambio. Por otro lado, los modelos son escalables y pues se genera el costo, se integra el costo en función de qué tanto está escalando o no escalando el modelo. Entonces, yo no voy a dedicar personal para generar un producto terminado de origen. Yo puedo generar un producto mínimo viable y de ese producto ir viendo qué aceptación existe en el mercado y en conjunto con el mercado ir escalando el producto y mejorándolo cada vez. Fíjense cómo cambia. Antes queríamos sacar un producto, sacábamos el producto perfecto. Después de años de desarrollo, de años de manejo, ¿y qué es lo que estamos haciendo? No tenemos la certeza de que vaya a tener aceptación en el público. En cambio, si sacamos un producto chiquito, pero este producto lo podemos complementar o lo vamos creciendo en función del requerimiento de las personas, vamos a cumplir con esa expectativa y vamos a generar pues un producto que pues va a tener más posibilidad de tener éxito que uno que nació en un escritorio. Por otro lado, reducción de riesgos sistémicos con una buena supervisión. Y se incrementa seguridad y calidad de los servicios porque se exige una supervisión formal. Ahora, ¿cuáles son los problemas? Porque también hay riesgos. Uno de los riesgos es, pues, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Requerimos necesariamente, pues, establecer un esquema de supervisión muy efectivo y muy puntual en ese sentido. Riesgo financiero y sistémico. ¿Por qué? Porque teniendo esa posibilidad de acceso en muchos clientes, una falla operativa puede generar un problema muy serio, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Incertidumbre jurídica, porque normalmente operan en sideline, o sea, operan justo en una área gris. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar certidumbre respecto del esquema de operación, pero también implementar o incrementar esquemas de supervisión con una regulación definida en función del potencial riesgo que puedo llegar a tener para minimizar esa infraestructura. Otra problemática que tiene precisamente este tipo o este modelo del sector fintech es que no tiene
seguro bancario, es decir, no entra a un esquema de seguro. El gobierno no va a apoyar en caso de quiebra de una institución fintech. Y esto lo debe de conocer el consumidor o el usuario de este servicio. No hay una protección gubernamental precisamente a usuarios. Entonces, siendo el usuario consciente de que está, pues probablemente teniendo un modelo de trabajo, un esquema con mayor rendimiento o más ágil, no necesariamente es el más seguro. Y por último, el riesgo tecnológico, ¿no? Entonces, se busca blindar en lo posible el potencial riesgo, pero recuerden que los instrumentos tecnológicos no necesariamente tienen palabra de honor. Entonces, bueno, pues este es el punto de referencia y se ha buscado a través de un modelo de supervisión y a través de un modelo de controles regulatorios y controles en la operación o establecimiento de controles en función del riesgo de cada operación, se le da una mayor certidumbre. Ahora, vamos un poquito más adelante. Vamos a hablar de las instituciones, de cada una de las instituciones y cuál es el requerimiento. La primera, instrucciones de financiamiento colectivo. Primeramente haremos un resumen y posteriormente nos iremos ya a ver un poquito más a detalle del esquema de operación y de los requerimientos para su autorización. Ya vamos casi cercanos al final. Voy a tratar de acelerar el paso porque es un tema que me encanta y quiero dar lugar a preguntas y respuestas. Bueno, las instituciones de financiamiento colectivo requieren autorización para realizar operaciones que pueden ser de deuda, de capital o de copropiedad. Las instituciones de financiamiento colectivo de deuda deben de usar al menos una sociedad de información crediticia. Recuerden que en México hay dos, tenemos el Círculo de Crédito y el Buró de Crédito. Hay un régimen de divulgación de riesgos, es decir, deben de divulgar cuáles son los riesgos que existen. Un proyecto no puede ser financiado por más de una institución de financiamiento colectivo, precisamente para evitar un riesgo sistémico, ¿no? Prohibido garantizar rendimientos y un esquema de alineación de objetivos, skin in the game, es decir, jugarse el pellejo. Es decir, en cada uno de los financiamientos, la propia institución debe de financiar parte del proyecto con recursos propios, ¿no? Este es un concepto interesante y ha funcionado y ha servido precisamente para implicar a las instituciones precisamente en los financiamientos que procesan. Existen también las instituciones de fondos de pago electrónico, pues que pueden ser de emisión, administración y redención de saldos de dinero registrados electrónicamente para hacer pagos o transferencias, con operaciones en moneda nacional, pueden actuar como transmisores de dinero, pueden comerciar, emitir o administrar medios de disposición de recursos y no podrán pagar rendimientos por saldos acumulados. Es decir, ellos no son banco y tampoco pueden no pueden operar el depósito irregular de dinero. Es decir, el dinero es del titular, del depositante, y ahí está, ¿no? Ellos no pueden, por así decirlo, invertir ese recurso o hacerlo para otra cosa. Ellos lo único que tienen es, van a mantener el saldo a disposición del potencial cliente. En la parte de activos virtuales, la regulación se dice que tanto las instituciones de fondos de pago electrónico como de financiamiento pueden operar con los activos virtuales autorizados por Banxico y bajo sus condiciones. Banxico va a definir con qué activos virtuales podrán operar y aquí Banxico se puso un balazo en un pie. Fíjate nada más qué fue lo que hizo. Dijo, ok, las instituciones de crédito y las instituciones de tecnología financiera podrán operar con los activos virtuales que apruebe el Banco de México. Hasta ahora no ha aprobado ninguno, pero solo lo podrán utilizar las instituciones para operaciones internas
y no para operaciones con sus clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que las instituciones financieras podrán utilizar activos virtuales si es que le autoriza el Banco Central, pero solo los podrán utilizar para operaciones internas. Entonces, no resulta atractivo cara a los clientes. Entonces, ahora, en el ámbito comercial, cualquier institución puede manejar activos virtuales como si fuera lo que no puedo es mantener una wallet con activos virtuales en México. Pero como si yo voy a una tienda a comprar un refresco o a comprar un chocolate, yo puedo comprar un Bitcoin o puedo comprar un Ether, ¿no? A final de cuentas, es perfectamente válido y es legal operar y comprar, vender activos virtuales. Lo que yo debo de hacer es, dependiendo del número de activos virtuales que compre, yo me deberé sujetar a la regulación aplicable en prevención de lavado de dinero, porque los activos virtuales tienen la calidad, por así decirlo, jurídica de dinero en efectivo. Entonces, le es aplicable al tipo de cambio referido las disposiciones en materia de prevención del lavado de dinero. ¿Qué más? Hay otras figuras reguladas, el sandbox regulatoria, como en empresas novedosas, es un espacio legal para realizar una actividad en un régimen regulatorio ad hoc por un periodo de tiempo determinado. Está limitado, puede ser de 1 año para instituciones financieras y 2 años para instituciones que no son financieras. Se permite la aplicación en un ambiente y para un número de clientes limitado. Hay autorizaciones reguladas y es un esquema válida tanto para nuevos negocios como para instituciones financieras establecidas. Y las APIs, la parte de Open Banking, ¿no? Que pues se regula, son especificaciones tecnológicas por APIs a utilizar la posibilidad de que las instituciones financieras, por obligación, todas deben establecer APIs. El cliente tendrá que consentir si quiere que su información sea compartida y por el uso de esas APIs respecto de otras instituciones, pues se puede cobrar. Esto es algo bien importante, bien interesante, porque más que hablar de un Open Banking, estamos hablando de, pues, Open Finance. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle. Bueno, ya en la presentación les estoy dejando con un poquito más detalle cuáles son las actividades reservadas para cada una de las instituciones y cuáles son los tipos de financiamiento. Por ejemplo, la actividad reservada para financiamiento colectivo es poner en contacto a personas del público para que entre ellas se otorguen un financiamiento. Este financiamiento puede ser de deuda, es un préstamo, un crédito, un mutuo de capital, es decir, compran títulos representativos del capital de una persona moral y después, por así decirlo, reciben un dinero a cambio, o de copropiedad o de regalías, ¿no? Por otro lado, tenemos a las instituciones de fondos de pago electrónico, que la actividad reservada es emisión, admisión, redención y transmisión de fondos de pago a través de aplicaciones, interfaces o internet o cualquier medio de comunicación. Referidos a un valor monetario y contabilizados, emitidos contra recepción de una cantidad de dinero, corresponden una obligación de pago, se pueden abonar, transferir o retirar total o parcialmente, previa instrucción del tenedor y aceptados por terceros como si fuera una recepción de cantidad de dinero respectiva. Otra cuestión interesante pues es la parte de activos virtuales, la representación de valor. Esta definición de activos virtuales es una definición interesante, pero aquí hay una distinción. Las instituciones de tecnología financiera y los bancos solamente pueden operar los que estén determinados por el Banco de México y solo para operaciones internas. Otros sujetos lo pueden ocupar para lo que quieran, pero esta actividad de compra-venta de activos virtuales se considera una actividad vulnerable y por tanto
pues deben de ser notificadas, por así decirlo. Las operaciones mayores a 645 UMAS, que son $2,740, deben de notificarse. Operaciones por un importe menor no es necesario. Pero ¿quiénes aprueban esta autorización? Deben y están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pero requieren una autorización ante la comisión previo acuerdo de un comité interinstitucional que está formado por 2 representantes de la Secretaría de Hacienda, 2 representantes del Banco Central, de Banco de México, y 2 de la Comisión Nacional Bancaria. Requieren la mayoría simple para poder autorizar a una nueva institución. Es decir, son 6, requieren tener 4 para poder operar. Ahora, instituciones de tecnología financiera, pues hay ciertos requisitos de entrada. Requieren una solicitud de autorización, elegibilidad de accionistas, un capital mínimo y activos sujetos a riesgo y un aviso de inicio de operaciones. Deben de segregar sus recursos propios, deben de mantener modelos de seguridad de la información y continuidad de negocio, y deben de establecer controles internos, entre ellos la administración de riesgos. Deben de proteger al consumidor, divulgar riesgos y responsabilidades, medidas para evitar conflicto de interés, límites por cliente y tipo de operación. Les comentaba que es un enfoque determinado por riesgo y confidencialidad. Y por otro lado, tenemos la supervisión a cargo de la comisión y pues algunos temas que también pueden supervisar el propio Banco Central y la Comisión de Usuarios del Servicio Financiero. Hay un marco de prevención de lavado de dinero común a todas las instituciones financieras. Requieren contar con auditores externos independientes, hay suspensión y revocación y también hay una serie de delitos considerados y sanciones. ¿Quiénes pueden solicitar la autorización? Necesariamente debe de ser una sociedad anónima constituida o por constituirse, que establezca en sus estatutos un objeto social relativo a las actividades que están contenidas en la ley, ajustándose a lo previsto en la ley con un domicilio en México, en territorio nacional, y un capital mínimo pagado. Deben de acompañarse de cierta documentación, que aquí los relaciono, es del 1 al 15, que son los requisitos con que hoy por hoy se pueden, deben de manejar. ¿Cuáles son políticas, planes de negocios, políticas de solución de conflicto, si hay convenios o no, políticas de prevención de fraudes, relación, información de consejeros y de los principales funcionarios, domicilio, etcétera, ¿no? Son muchos. Ahora, 30 días antes de iniciar operaciones, hay que comprobar que ya se constituyó la sociedad, que se cuenta con el capital mínimo suscrito, que pues ya se cumplen los requisitos de todo el personal y de los socios y cuentan con una infraestructura tecnológica y controles internos operativos. Es decir, antes de iniciar operaciones se realiza una auditoría. Todos los pues esquemas de operación se van generando por disposiciones puntuales: registro de cuenta, controles internos, estados financieros, capital mínimo, reportes a la autoridad y medidas en cuanto a prevención de operaciones de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo. Las obligaciones en materia de lavado de dinero son las mismas para todas las instituciones financieras. Y en caso de que alguna institución de tecnología financiera incumple, procede la suspensión o procede la revocación. Para revocarla se requiere el visto bueno de la comisión y del comité interinstitucional. Recuerden, Secretaría de Hacienda, la Comisión y el Banco de México. ¿Por qué se suspenden? Porque no cuenten con la infraestructura, porque incumplan con los requisitos legales,
porque haya conflictos de interés o si el propio Banco de México suspende operaciones si detecta incumplimiento o potencial riesgo sistémico o al funcionamiento del sistema financiero. Recuerden que el propio Banco de México es el responsable de los sistemas de pagos. Y la revocación cuando pues, la empresa no trabaja en un plazo mayor a un año, no mantiene requisitos, no inicia. Alfredo, creo que se silenció. Aquí está ya. No te preocupes si es reincidente con el incumplimiento o cuando realiza conductas que son consideradas como graves. Platicando del sandbox, que es un modelo muy ágil para la operación. Este esquema de modelos de negocio novedosos, pues es muy interesante, porque a final de cuentas, pues se puede otorgar a cualquier persona moral una autorización temporal para que a través de soluciones tecnológicas puede realizar una actividad que pudieran encontrarse reservada a entidades financieras. Se les puede dar una autorización de hasta 2 años, estableciendo excepciones y condicionantes por parte de la autoridad e incluso se puede prorrogar por 1 año más. Es revocable por incumplimiento o si la autoridad detecta un riesgo inesperado, lo puede revocar sin ningún problema. Hay un registro público que opera cada autoridad supervisora y aparte, pues está sujeto a la inspección y vigilancia de la comisión y sujetos al régimen de prevención del lavado de dinero. En cambio, las instituciones financieras también tienen una autorización temporal, pero esa es por un tiempo menor, es máximo 1 año que se prorroga por 1 año más y tiene el mismo modelo y la misma responsabilidad. Hay reportes periódicos, inicial y final a la autoridad supervisora. Si ustedes ven, lo único que varía es el tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque una entidad financiera ya tiene la infraestructura, ya tiene el conocimiento y no necesariamente lo tiene una entidad que no tenga ese carácter. Ahora, ¿qué es una API? Es una interfase de programación de aplicaciones que permite interconectar sistemas, habilita un modelo de conectividad entre plataformas que originalmente no necesariamente deban de ser compatibles. Entonces, la idea es tener la posibilidad de compartir entre usuarios e instituciones de forma automatizada con autorización del dueño o del titular de los datos. De esta manera pudiera decidir con quién compartirla. Imagínense, ustedes pueden tener una cuenta en un banco, pero desde la API de ese banco operar las tarjetas de otros bancos, ¿no? Entonces, fíjate nada más, estamos hablando de un modelo de banca abierta en el cual no solamente participan instituciones del sector financiero, sino también otros participantes como empresas de telecomunicaciones, terceros o público en general. Entonces, ¿qué buscan? Buscan fomentar la competencia y la innovación y detonar nuevos modelos de negocios, como pudiera ser originadores de crédito, gestión de finanzas, detección de fraudes, comparadores de productos financieros. Entonces, fíjense nada más cómo todos estos modelos pueden modificar o cambiar incluso el panorama del potencial riesgo de instituciones. Yo sé de una empresa en México que otorga clientes, que otorga créditos, para que tengan una idea, se llama Quesky, o hay otras también, dependiendo del número de contactos que tengas en tu red social, siempre y cuando en tu red social te comprometas a que den like para el otorgamiento del crédito al menos una tercera parte de tus contactos. Bueno, saben que la capacidad el riesgo de que incumplan es mucho mejor que el crédito dado de forma tradicional,
porque los usuarios de una red social se encuentran muy comprometidos con los likes y en caso de incumplimiento, como ya tiene contacto con sus principales contactos, la propia institución de tecnología financiera va mandando una calificación del crédito y los propios contactos lo urgen a pagar. Y eso pues ha implicado una mucho mayor o mejor respuesta por parte de los usuarios de crédito en lo relativo al pago. Fíjense nada más, es algo completamente distinto al modelo financiero tradicional. Y este Open Banking hay dos tendencias regulatorias. Una, de adopción voluntaria, como en Hong Kong y Singapur. Otro, de adopción obligatoria, como Reino Unido y Canadá. México es uno de los países que tiene adopción obligatoria para todos los integrantes del sistema financiero. Hay otros países como Estados Unidos y China que dejan que el sistema sea impulsado por iniciativa de mercado sin reglas predefinidas. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados? Las entidades financieras, las instituciones de tecnología financiera, los buros de crédito, las cámaras de compensación, los transmisores de dinero, los modelos novedosos, obligatorio. Y los receptores de datos deben de estar autorizados por las autoridades financieras como solicitantes de datos y pueden ser las propias entidades financieras, instituciones de tecnología financiera, justo los mismos, pero además otros terceros. Cualquier persona puede participar. En relación con este tema, se establecen tres tipos diferentes de datos, ¿no? Un dato que se llama abierto, que son generados por las entidades que no contienen información confidencial. Por ejemplo, información de productos y servicios, ubicación de oficinas, ubicación de cajeros, puntos de acceso a productos, etc. Los datos agregados son información de carácter estadística, ¿no? Cuánto he vendido, qué es lo que tengo como un punto de referencia. Pero los importantes son los transaccionales, es decir, aquí se refieren específicamente a las transacciones, a las operaciones que se van generando. Es relacionado con el uso de un producto o servicio, incluyendo cuentas de depósito, créditos, medios de disposición, etcétera, a nombre de los clientes. Y para esto requerimos el consentimiento del cliente. Modelos de seguridad e interoperabilidad se establecieron 24 meses, es decir, 2 años para establecer las reglas. Hasta ahora solo se han emitido reglas para datos abiertos y agregados, pero para transaccionales hay por ahí una idea. La verdad, no gusta mucho, sobre todo, no gusta mucho a las propias instituciones que han puesto trabas para este modelo, porque pues es un medio muy ágil, muy rápido para transparentar las contrataciones y también pues incluso para migrar clientes de un lado a otro lado. Se pueden cobrar comisiones para el uso de estos datos respecto del solicitante de datos y pues en disposiciones secundarias se van a establecer pues quiénes pueden o cómo obtener esta autorización, cuáles son los requerimientos para verificar el cumplimiento de niveles de servicio, requisitos del sandbox para APIs si es que se da, autorización y registro de contraprestaciones y regularización por incumplimiento a requisitos. De hecho, el 4 de junio del 2020 se dio la primera respecto de datos abiertos. Después, pues precisamente de estos, se dieron disposiciones sobre solicitantes de datos y sobre proveedores de datos. Hay publicado en 2021 una iniciativa en donde hay un proyecto de disposiciones sobre el uso de APIs de datos transaccionales en un proyecto de disposiciones generales que emite la Comisión. Pero este proyecto de disposiciones generales ha tenido mucha vuelta. Todavía
no se ha publicado. O sea, ya tenemos más de un año. Mucho se debe a la pandemia, pero también pues a que ha habido un gran movimiento de rechazo por parte de las propias instituciones para sacarlo adelante. Fíjense entonces qué cosa tan interesante. Más que hablar en México de un Open Banking, estamos hablando de un Open Finance. Fíjense nada más, son más de 2.300 entidades financieras que están obligadas a abrir sus APIs, y esto implica un cambio de mentalidad muy grande. ¿Por qué? Porque le estamos dando el control de la información al cliente, al titular del dato, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es, hay dos formas de verlo, una como un potencial riesgo tratándose de una institución financiera y otra tratándose de una gran oportunidad de complementar el servicio y abrir el panorama. Las instituciones, tanto fintechs como instituciones financieras que entiendan esto, van a poder tener una ventaja operativa a relativo corto plazo y cuando menos en el mercado mexicano, según mi opinión, ¿no? Bueno, pues con esto vemos de manera muy general, como un abanico, qué es lo que está regulado en México, y pues estamos dispuestos a preguntas y respuestas, y encantado de la vida de poder atenderlos. Si sé la respuesta, se la respondo, y si no, pues la encontramos juntos. ¡Qué carambas! Sí, gracias, Alfredo. La verdad es que ha estado muy interesante, muy completa la información también y desde luego que sí nos han llegado aquí un montón de preguntas de las personas No, que hombre, están pues conectadas, así que empezamos. Eh, claro. la información encriptada, ¿sería lo más seguro para guardar la información? Mira, yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, la información cifrada genera un esquema de seguridad muy grande. Ah, Ahora, dependiendo de cómo la vas a cifrar, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos o diferentes esquemas de cifrado. Se puede cifrar el canal como una VPN y enviar información abierta si yo ya tengo blindado el canal, o puedo blindar el mensaje y ya no importa si lo mando por una vía pública. Entonces, claro y completamente de acuerdo en que pues la información debe de mantenerse cifrada en todo momento. ¿Cómo la ley FinTech en otros países podría regular a las criptomonedas? Fíjate, aquí les quise expresar, en particular en México, uh, yo no sé qué tanto convenga regular per se a las criptomonedas. Y te voy a platicar por qué. Miren, en México se estableció este esquema, el Banco de México muy celoso en cuanto a la operación, y nuestro organismo tributario, nuestra autoridad fiscal, la fiscalizadora, emitieron algunas recomendaciones respecto de pues, las llamadas monedas virtuales o los activos virtuales, en donde buscaban desincentivar. ¿Por qué? Porque son volátiles por infinidad de cosas, ¿no? Pero operando esto, pues primeramente la primera reacción fue, no te lo recomiendo, no me gusta, ¿no? Es volátil. Posteriormente dijo, bueno, pero pues se están realizando operaciones a través de estos modelos. Entonces, les voy a dar la calidad jurídica de dinero en efectivo para efecto de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En tercer lugar, pues en la propia ley FinTech se buscaron regular. Y la manera en que se buscaron regular fue, pues, precisamente estableciendo, primero, como activos virtuales, pero estableciendo reglas. Es decir, las instituciones de tecnología financiera pueden operar con activos virtuales, pero solo aquellos que autorice el Banco Central. Entonces, pero por otro lado, las desregularon, por así decirlo,
para el público en general. Entonces, todos podemos operar con activos virtuales o con criptomonedas, aclarando que formalmente no son monedas, pero lo podríamos hacer y podríamos operar con ellas. La única cuestión es que no podemos establecer wallets de criptoactivos porque como tienen un valor estos criptoactivos y lo pueden tener también en pesos, pues sería como una institución de fondo de pago electrónico. Entonces, es posible mantener, y es la forma en que se reguló, la compra-venta de activos virtuales de manera unitaria sin ningún problema, y por otro lado, que las fintech e instituciones financieras operaran solo con las autorizadas por el banco. Lo que a mí no me gustó es, por ese prurito de querer proteger al público consumidor, se estableció la restricción por parte del Banco de México a las instituciones financieras de que solo lo pueden ocupar para operaciones internas, no operaciones con clientes. Entonces, eso le da al traste a la utilidad práctica de los criptoactivos. ¿Qué fue lo que ahora está conflictuado? El propio Banco de México va a tener que desdecirse de esa regulación, va a tener que derogar esa regulación y establecerla porque ahora está interesado en crear su propia moneda virtual de Banco Central, bajo un modelo centralizado o híbrido. Entonces, pues va a tenerse que hacer, a mi juicio, un cambio, porque no tiene caso que el Banco Central emita una moneda virtual, pero prohíba operarla a las instituciones financieras para con sus clientes. Entonces, mucho ojo con la regulación. Yo recomendaría cuidar el esquema de regulación, pero bajo el modelo de financiamiento al terrorismo o prevención del lavado de dinero, quizás algunas alertas de riesgos al público consumidor, pero no ser tan estrictos en el esquema regulatorio hacia el activo virtual. Y por supuesto, definitivamente, ser tecnológicamente neutro, es decir, no pretender regular a la blockchain. Es mi punto de vista y mi recomendación puntual. Gracias, Alfredo. ¿Se sabe el origen y destino de los fondos en el caso de los activos virtuales? Sí, claro. Acuérdate que como siguen las reglas de prevención de recursos de procedencia, de procedencia ilícita, deben de seguir el Know Your Customer. Entonces, el ingreso del dinero para la compra del activo virtual, pues debe de ser por parte de una institución financiera que ya hizo un Know Your Customer del cliente. La salida de ese recurso tendrá que hacerse necesariamente bajo el sistema financiero para depositar en cuenta del último tenedor. Y en el Inter, recuerden que las instituciones que venden estos recursos o las entidades que los venden están sujetas también a las disposiciones sobre prevención y lavado de dinero. Entonces, también deben de hacer un Know Your Customer del comprador o del vendedor. Entonces, la verdad es que la gran ventaja del uso de monedas virtuales en este contexto es que es plenamente trazable. ¿Cómo regular o saber qué plataformas son verídicas para poder manejar las criptomonedas? ¿Qué plataformas son verídicas para poder regular las criptomonedas? Primero, si yo quiero regular una plataforma, me tendría que meter en un esquema tecnológico que yo creo que sería meterme en camisa de 11 varas. Lo que yo recomendaría es establecer medidas de seguridad mínimas aplicables y controles que deben de tener quienes pretenden ocupar para desarrollar algo relacionado con monedas virtuales. Pero ese canal debe de tener medidas mínimas de protección
de seguridad y de supervisión y auditoría, pero no establecerlas de manera técnica. Es decir, que la regulación no diga, debes de tener un equipo con tales condiciones o debes de cifrar con tecnología PKI a través de un certificado de un prestador acreditado. O sea, tú lo que vas a decir es, vas a establecer medidas de control y de seguridad no menores al estándar fulano de tal. Esa es la idea. Gracias, Y Alfredo. responsabilizar de mantenerlo, pues sí, precisamente al propio operador. Listo, espero que la persona que hizo la pregunta haya quedado satisfecha con esa respuesta, muy completa. La verdad es que ha estado muy bien el evento. Hemos cumplido ya el tiempo de este webinar, así que vamos a tener que cortar en este momento, pero sí queremos agradecer muchísimo al capítulo México de la Cámara de Comercio Internacional y por supuesto al doctor Alfredo Alejandro Reyes Craft, que nos ha proporcionado esta valiosísima información muy actualizada, además. Ojalá tengamos una oportunidad de escucharlo en una próxima vez. Espero que sí. Ahí vamos a estar molestando a la Cámara de Comercio Internacional de México No, para hombre, que nos pues. proporcione de nuevo Alfredo, porque la verdad es que ha estado muy bien. Los amigos que se han conectado han quedado muy satisfechos, sin duda, porque nos han hecho llegar excelentes comentarios. Aquí hay antes de despedirnos, ¿cómo se realiza la salida del activo virtual al mundo físico? ¿Cuál sería una tasa de cambio válida o cómo se lo hace? Muy interesante esta pregunta de Byron, porque acuérdate que el valor opera en función de oferta y demanda. Entonces, pues tú tendrás que establecer el valor. Hay un valor, por así decirlo, de mercado o referencial de los activos virtuales o pues de los activos virtuales y hay un cierto valor. Ahora, la salida del activo virtual, cuando menos en México, debe de hacerse a una institución financiera para efectos del KYC. Entonces, el recurso de compra de ese activo virtual entra a la caja de a una cuenta bancaria. Entonces, ese dinero entra a esa cuenta bancaria y ya de ese dinero tú lo vas a rastrear para ver hacia dónde va como si fuera una transferencia de recursos. Pero fíjate, tienes forma de seguirlo primero desde el momento en que compró el activo virtual porque lo pagó por una transferencia bancaria. Segundo, para poder aperturar la wallet o poder aperturar y comprar el activo virtual, tuvo que haber llenado un esquema de KYC. Y después, para poder hacerlo efectivo y de alguna forma ya llevarlo al mundo físico, en este caso, pues vamos a tener que depositarlo en una cuenta. Ahora, el potencial riesgo importante aquí es dónde voy a guardar ese activo virtual. Yo ese activo virtual lo voy a guardar en una wallet, lo voy a guardar en una cartera y normalmente en esa cartera yo tengo una clave para poder verla. Esa clave o esa cartera que tengo con la clave para poder visualizarla, ¿qué pasa si pierdo esa clave? Yo no sé si Byron se refería a eso, a perder la llave. En este caso es como si yo perdiera un dinero, un billete en la calle, ¿no? Es decir, si yo no tengo la llave para poder abrirlo y está cifrado, pues lo voy a perder. Aun y cuando se han presentado ya modelos de escrow en relación con el manejo de llaves, utilizando con algunos proveedores esquemas de tercias de llaves. Es decir, para poder abrir una caja, lo puedes abrir con una wallet, lo puedes abrir con la llave del cliente o con la llave del cliente y la llave del proveedor o la de un tercero, que es un notario, 2 de 3. Si por así decirlo pierde la llave el cliente puede mandar la instrucción al proveedor para que en conjunto con un escrow, con la de un tercero, puedan abrir la llave y poder tener acceso a los recursos. Este es todo un esquema. Ya un día platicamos, Byron, pero este es un tema bien interesante En también. verdad que sí, y creo que vamos a tener que ampliarlo porque el tiempo nos resultó muy corto para toda esta información que todavía queda mucho todavía por descubrir, ¿no? Pero Byron quedó contento, agradece mucho. Y lo que quería comentarles
es que por ahí nos estaban preguntando que cómo se puede acceder a esta información. Te cuento, Alfredo, que mucha gente se conectó casi al final porque, bueno, entendemos, a veces es un poco complicado por las obligaciones laborales, pero la gente estaba muy interesada, así que hasta lo último, casi hasta lo último de este evento, teníamos gente que se seguía conectando y estamos muy agradecidos contigo, también, claro, con los amigos que se conectaron. Y quería contestarle a Andrés, me parece. Andrés, le vamos a hacer llegar a todo el mundo que se conectó hoy el enlace de descarga de este webinar para que puedan revisar. Y repito, muy gentilmente, el doctor Alfredo Alejandro Reyes nos facilitó una presentación que también les vamos a hacer llegar a quienes se han conectado para que puedan ustedes ahí resolver todas sus dudas sobre este tema tan interesante de las finanzas del futuro, las finanzas digitales del futuro. Y sí, vamos a tener que seguir molestando a la Cámara de Comercio de México, Cámara de Comercio Internacional Capítulo México, para que nos preste Alfredo y ampliemos estos temas porque eso es lo que se viene ahora, ¿no? Estas finanzas. Aquí en Ecuador todavía no se oye mucho, pero ya vemos que en otros países, de acuerdo a la presentación que nos hizo Alfredo, pues sí, se ve que ya está más cerca de donde nosotros, ya se topa bastante el tema. Así que cualquier rato y que no nos agarren desprevenidos. Ya tenemos que tener bien claro el panorama de las finanzas del futuro. Así que gracias, Alfredo, por el tiempo, por esta valiosa información. Gracias a los amigos que se conectaron y esperamos tener a este expositor de primera en una próxima oportunidad muy cercana, muy cercana. Esperamos que sí. Silvana es mi contacto. Ella es la que va a gestionar que Alfredo nos vuelva a acompañar en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes y cuídense, por favor. Así es. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.